Las tormentas siempre han sido un misterio. No importa cuántas veces las hayamos visto, su poder es innegable. Rayos que iluminan el cielo como si rasgaran la realidad. Truenos que resuenan como si algo enorme estuviera intentando entrar. Algunos dicen que las tormentas pueden alterar nuestro mundo, que son algo más que simples fenómenos meteorológicos. Hay quienes aseguran que, en medio de una tormenta, la realidad puede volverse inestable, que cuando la lluvia cae con más fuerza y el viento aúlla como una advertencia, algo cambia. Tal vez no te des cuenta al instante. Tal vez todo parezca normal cuando las nubes se disipan. Pero entonces empiezas a notar los pequeños detalles, esas cosas que no encajan, que no deberían ser diferentes, pero lo son. ¿Y si, sin darte cuenta, ya no estuvieras en el mismo lugar? Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Comencemos. Historia 1. El refugio. Nunca me habían gustado las tormentas. Desde niño, cada vez que veía relámpagos en el horizonte, sentía una incomodidad difícil de explicar, como si algo estuviera a punto de salir mal. Pero nunca había pasado nada extraño. Hasta aquella noche. Era un viaje largo, una carretera solitaria en medio de la nada. Había revisado el clima antes de salir, y todo indicaba un cielo despejado, pero unas horas después, las primeras gotas golpearon el parabrisas. Minutos después, la tormenta estaba sobre mí. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver más allá de un par de metros. Los truenos parecían sacudir el auto. Manejé con las luces altas, avanzando despacio, buscando algún lugar donde detenerme. La señal del celular se había ido, así que la opción de revisar un mapa estaba descartada. Justo cuando estaba considerando simplemente orillarme y esperar, vi las luces de un pequeño motel a un lado de la carretera. No recordaba haber visto ninguna construcción en esa zona cuando planeé la ruta, pero supuse que simplemente no aparecía en el mapa. No importaba, solo quería salir de la tormenta. El lugar era sencillo, algo viejo, pero parecía en buen estado. Había un letrero de neón parpadeante que decía Refugio Inn. En el estacionamiento solo había 2 autos más, ambos cubiertos por la lluvia. Entré a la recepción. El ambiente dentro era cálido, con un ligero olor a madera húmeda. Detrás del mostrador, una mujer de unos 50 años hojeaba una revista. Apenas levantó la vista cuando me acerqué. ¿Noche completa o solo unas horas?, preguntó, sin mucho interés. Solo unas horas. La tormenta está muy fuerte, respondí, sacando mi cartera. Asintió, tomó un llavero de madera de la pared y me lo pasó. Habitación 3. El wifi no está funcionando por la lluvia, pero hay café en la mesa de allá. Le di las gracias y caminé por el pasillo hasta mi habitación. Todo parecía normal. Un lugar modesto, antiguo, pero limpio. Cerré la puerta con seguro, me quité la chamarra empapada y me dejé caer en la cama, escuchando la tormenta golpear la ventana. No sé cuánto tiempo pasó antes de que algo me despertara. Al principio, no entendía que estaba mal. Solo sentía una incomodidad extraña. Fue entonces cuando escuché un ruido afuera, en el pasillo, como pasos. Alguien se detuvo justo frente a mi puerta. Y entonces, golpearon. 3 veces. No sabía por qué, pero algo en esos golpes me puso en alerta. No eran toques normales, como los que haría alguien pidiendo entrar. Eran pausados, calculados. Me quedé en silencio. No respondí. Los segundos pasaron. Y entonces, los golpes se repitieron. 3 veces más. Me acerqué lentamente a la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío,
pero los golpes seguían sonando. Me quedé quieto, mirando por la mirilla con el corazón latiéndome en la garganta. El pasillo estaba vacío, pero los golpes seguían sonando, pausados y rítmicos. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba jugando conmigo, pero la sensación en mi estómago me decía otra cosa. No tenía sentido. Si no había nadie ahí, ¿de dónde venían los golpes? Retrocedí lentamente, sintiendo la piel erizarse. Quise convencerme de que tal vez la madera se estaba dilatando con la humedad o que la tormenta estaba haciendo que algo golpeara la puerta. Pero no. Esos golpes eran demasiado deliberados, como si alguien supiera que yo estaba dentro, esperando a que respondiera. Pasaron unos segundos de silencio absoluto, y entonces, sin previo aviso, la perilla comenzó a girar. Salté hacia atrás, el estómago dándome un vuelco. Agarré mi mochila, buscando algo con que defenderme, pero la puerta nunca se abrió. Solo escuché la perilla girar 1, 2 veces más, y luego, nada. Esperé. No me atreví a moverme hasta que estuve seguro de que lo que fuera que estaba afuera se había ido. Lentamente, volví a mirar por la mirilla. El pasillo seguía vacío. Respiré hondo y traté de calmarme. Tal vez había sido algún otro huésped ebrio equivocándose de puerta, o tal vez alguien de la recepción haciendo alguna broma. De cualquier forma, no iba a quedarme a averiguarlo. Tomé mis llaves y abrí la puerta con cuidado, asomándome al pasillo. Silencio. La recepción estaba a solo unos metros, y desde donde estaba podía ver que la mujer seguía ahí, hojeando su revista como si nada. Me acerqué con pasos rápidos. «Disculpe, ¿hay alguien más hospedado aquí esta noche?», pregunté, intentando que mi voz sonara relajada. La mujer levantó la vista, extrañada. «No, solo tú». Se me secó la boca, pero vi 2 autos afuera. Frunció el ceño y sacó un cigarro de una cajetilla vieja. «Esos llevan ahí años, los dejaron abandonados». Un escalofrío me recorrió la espalda. La mujer encendió el cigarro y me miró con indiferencia. «Si te refieres a los golpes, a veces pasa. Mejor vuelve a tu habitación. La tormenta está fuerte y aquí no hay ningún sitio más cerca donde puedas ir». Mi instinto me gritaba que no regresara, pero tampoco quería salir a la carretera en plena tormenta. Me quedé de pie, indeciso, mientras la lluvia seguía golpeando el techo con una fuerza casi ensordecedora. Algo en esa tormenta me hacía sentir atrapado. Finalmente, sin otra opción, volví a mi habitación. Me aseguré de cerrar la puerta con seguro y coloqué una silla contra la perilla. Me tumbé en la cama, sin apagar la luz, esperando que todo terminara. Pero entonces, de repente, el ruido de la tormenta cesó. No fue gradual. Un segundo la lluvia golpeaba con furia y al siguiente, silencio absoluto. Me incorporé lentamente. Algo no estaba bien. Me acerqué a la ventana y aparté la cortina. El estacionamiento seguía ahí, los 2 autos cubiertos por la lluvia. Pero el cielo, no había nubes, no había luna, no había absolutamente nada. Solo un vacío negro, infinito, como si el mundo terminara justo fuera de ese motel. Me quedé paralizado, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Parpadeé varias veces, esperando que mi vista se ajustara. Pero no era oscuridad, no era la noche, era otra cosa, algo que no debía estar ahí. Y entonces, en el reflejo de la ventana, vi la puerta de mi habitación abrirse lentamente detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. La puerta estaba entreabierta, no recordaba haberla dejado así. Di un paso hacia atrás, sintiendo la garganta seca. Miré la cerradura. Seguía puesta la cadena de seguridad, lo que significaba que la puerta no podía haberse abierto más de unos centímetros. Pero alguien la había tocado. Respiré hondo y me obligué a pensar con claridad. Quizá el viento la había empujado, o tal vez la cerré mal sin darme cuenta. Era una noche de tormenta. Estaba cansado, tenía frío. Podía haber sido cualquier cosa. Fui hasta la puerta y la empujé con suavidad hasta cerrarla de nuevo. Pasé el seguro y me quedé ahí un momento,
escuchando nada. Solo el zumbido lejano de los postes eléctricos y el ocasional golpeteo de la lluvia. Fui hasta la ventana para echar otro vistazo afuera, pero el vidrio estaba completamente empañado, como si alguien hubiera estado respirando frente a él. Me estremecí, lo limpié con la manga y miré hacia el estacionamiento. Algo me hizo sentir un vacío en el estómago. Los autos seguían ahí, exactamente como antes, pero la camioneta blanca, la misma que había visto en la carretera antes de que empezara la tormenta, tenía la puerta del conductor abierta. Fruncí el ceño. ¿Había estado así antes? No lo recordaba. Volví a la cama y me senté en el borde, tratando de ordenar mis pensamientos. Todo parecía fuera de lugar. No era nada obvio, nada tangible. Era más bien una sensación, como si estuviera viendo algo familiar, pero con pequeños errores, detalles que no encajaban del todo. Miré mi celular, sin señal. No quería admitirlo, pero algo en el ambiente me estaba poniendo nervioso. Quizás solo era el cansancio, el aislamiento del lugar, la falta de sueño. O quizá era otra cosa. Decidí dormir un poco y salir del motel en cuanto amaneciera. Apagué la luz y me metí bajo las sábanas, mirando el techo. Traté de convencerme de que todo estaba bien, de que lo único extraño era mi propia paranoia. Cerré los ojos y justo cuando estaba a punto de dormirme, escuché el sonido de pasos en la grava, justo afuera de mi ventana. Historia 2. La ruta perdida. Siempre he sido de los que confían en los mapas del celular más de lo que deberían. Y en carretera, cuando el clima es malo, eso puede jugarte en contra. Aquella noche, regresaba de un viaje de trabajo. Me esperaban unas 5 horas de camino, y la tormenta no ayudaba en lo absoluto. Lluvia densa, el parabrisas cubierto de agua, relámpagos iluminando la carretera por unos segundos antes de devolverme a la oscuridad. Al principio, todo iba bien. La carretera principal estaba despejada, aunque la señal del celular iba y venía. Pero cuando faltaban unas 2 horas para llegar a casa, el GPS me redirigió. Un atajo, decía. 15 minutos más rápido. Parecía lógico. Evitar tráfico. Una ruta más directa. Acepté sin pensarlo demasiado y tomé la salida. El camino era más estrecho, pero bien pavimentado. No vi ningún otro auto, lo cual me pareció raro, pero asumí que era una ruta poco transitada. A los 10 minutos, la señal de mi celular desapareció por completo. Intenté refrescar el mapa, pero no cargaba. No importaba. Seguía las indicaciones que quedaban guardadas en pantalla. Pero entonces, algo me empezó a parecer extraño. El camino se sentía interminable. No pasaba por ningún pueblo, ningún letrero, ninguna estación de servicio. Solo bosque cerrado a ambos lados y la carretera húmeda reflejando los relámpagos. Llevaba casi media hora ahí, mucho más de lo que el GPS había prometido. Y luego, sin previo aviso, la carretera se volvió terracería. Frené. Miré a mi alrededor. Esto no estaba bien. El GPS seguía congelado en el mismo punto. Y cuando intenté dar la vuelta, noté algo que me hizo apretar el volante. No había cruce. No había una intersección. La carretera era una línea recta en ambas direcciones, pero no recordaba haber tomado un desvío. Seguí avanzando, más despacio, buscando una forma de regresar a la autopista. Pero mientras lo hacía, la tormenta pareció intensificarse. La lluvia golpeaba con más fuerza. Los rayos iluminaban el cielo a cada minuto. Y entonces, en uno de esos relámpagos, vi algo que me hizo frenar en seco. A un lado del camino, medio cubierto por la maleza, había un auto exactamente igual al mío. Mismo color, misma marca, mismo modelo. Incluso tenía el mismo rasguño en la defensa trasera. Me quedé quieto, con las manos en el volante, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Esto no tenía sentido. Pero antes de que pudiera reaccionar, las luces del auto parpadearon, como si alguien estuviera adentro. Me quedé inmóvil,
con la respiración contenida. Las luces del auto parpadearon otra vez, pero no había nadie en el asiento del conductor. No podía ser el mío. El mío estaba encendido, con el motor vibrando bajo mis manos. Pero aquel auto, cubierto de lodo y con las llantas medio hundidas en la tierra húmeda, era idéntico en todo. Incluso tenía la misma calcomanía en la parte trasera. Un trueno retumbó sobre mí. Miré hacia el camino. La lluvia golpeaba con fuerza, convirtiendo el suelo en lodo. No podía quedarme ahí. Metí reversa, intentando alejarme, pero las llantas patinaron. Maldije en voz baja y respiré hondo. No iba a dejarme llevar por los nervios, solo tenía que avanzar hasta encontrar una salida. Giré la vista una última vez hacia el auto idéntico al mío. Esta vez, vi algo que me hizo sudar frío. En el asiento del copiloto había algo, un bulto oscuro, apenas visible bajo la lluvia. Al principio pensé que era una chaqueta o una bolsa, pero entonces la silueta se movió. No esperé más. Pisé el acelerador y seguí avanzando. El camino se volvía más angosto y el lodo dificultaba la conducción. Miré de reojo el GPS, esperando que la señal volviera, pero la pantalla seguía congelada en la misma imagen. Seguí manejando durante varios minutos, sin encontrar una salida, y luego, en un destello de relámpago, mi estómago se hundió. A la derecha, apenas visible entre los árboles, había otro auto cubierto de lodo, idéntico al mío. Y dentro, en el asiento del copiloto, el mismo bulto oscuro. Sentí un mareo repentino. Esto no era posible. No había forma de que hubiera dos autos iguales al mío, en medio de la nada, con la misma silueta dentro. Era como si estuviera atrapado en un bucle, viendo la misma escena repetirse una y otra vez. Apreté el volante. No podía quedarme ahí, pero cuando miré al frente, sentí que el aire me faltaba. A unos metros, en medio del camino, había una figura de pie bajo la lluvia. Era difícil distinguir sus rasgos, pero había algo en su postura, en la forma en la que estaba parado, que me resultó extrañamente familiar. Demasiado familiar. El trueno iluminó su rostro por un segundo, y lo que vi me hizo soltar el volante de golpe. Era yo. El trueno iluminó la carretera por un instante, pero bastó para que mi estómago se hundiera. Aquella figura de pie en medio del camino era yo, no alguien parecido, no un reflejo borroso. Era yo, con la misma chaqueta oscura empapada, los mismos jeans embarrados de lodo, hasta el rostro, mi rostro. Me quedé paralizado, con los dedos aferrados al volante. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, un mal juego de luces, un espejismo, algo. Pero el otro yo levantó la cabeza y me miró directamente. Y entonces supe que no era un truco. Mi pecho se apretó. No podía quedarme ahí. Metí reversa de golpe, pero las llantas patinaron en el lodo. Mi corazón latía con fuerza. Miré al frente otra vez y la figura seguía ahí, inmóvil, hasta que dio un paso hacia mí. Pisé el acelerador con fuerza, sin importarme el estado del camino. Las llantas se hundieron un poco antes de agarrar tracción y el auto avanzó. La figura no se movió, ni siquiera intentó apartarse. En el último segundo, giré el volante para evitarlo y pasé a su lado. Pero en el rabillo del ojo, pude verlo claramente. Era yo, con una expresión vacía, los ojos fijos en mi auto mientras pasaba. No miré atrás. Seguí acelerando. El camino seguía sin tener fin, pero ya no me importaba. Solo quería salir de ahí. El celular seguía sin señal. El GPS seguía congelado en el mismo punto, hasta que, de la nada, la carretera volvió a ser de asfalto. El lodo desapareció. Los árboles a los lados se hicieron menos densos. Y unos minutos después, vi un letrero. Autopista principal, 2 kilómetros. Mi garganta estaba seca. Tomé la salida sin pensarlo y volví a ver autos en la carretera, como si nada de lo que había pasado hubiera sido real. Pero cuando mi celular vibró con notificaciones, vi que la batería estaba en 90%. Recordaba haberlo tenido en 30%
cuando tomé aquel desvío. No volví a contarle a nadie lo que pasó, pero a veces, cuando manejo de noche y veo un destello de relámpago en la carretera, no puedo evitar mirar de reojo, por si acaso me veo a mí mismo otra vez. Historia 3. El registro. Esa noche, la tormenta cayó de golpe. El viento sacudía las ventanas y la señal de radio se perdía cada pocos minutos. Iba manejando por la carretera que atraviesa las montañas, tratando de llegar a casa antes de que la lluvia empeorara. Cuando los relámpagos iluminaron el cielo, vi que la niebla empezaba a cubrir la ruta. El pronóstico no había mencionado una tormenta así. Revisé mi celular, pero la señal estaba muerta. Después de unos minutos, la visibilidad se volvió tan mala que apenas distinguía el camino. Decidí reducir la velocidad, pero justo en ese momento, las luces del tablero parpadearon y el motor comenzó a fallar. Intenté mantener la calma. Tal vez el agua había afectado algo. Entonces lo vi. A la derecha del camino, casi oculto por la lluvia, había un cartel viejo, apenas legible por la luz de mi auto. Refugio de montaña, 3 kilómetros. Nunca lo había visto antes y he recorrido esa carretera decenas de veces, pero en ese momento no tenía muchas opciones. Tomé el desvío. El camino de tierra estaba en mal estado, con charcos profundos y ramas caídas. Avancé despacio hasta ver una construcción al final del sendero. Era un edificio pequeño, con una luz tenue encendida en la entrada. Aparqué y salí del auto corriendo bajo la lluvia. Toqué la puerta y esperé. No había timbre, pero vi una cámara de seguridad sobre la entrada. Pocos segundos después, la puerta se abrió. Un hombre mayor, con un suéter grueso y barba blanca, me miró con calma. «Parece que la tormenta te atrapó. Pasa». El interior era cálido y olía a madera quemada. Había una chimenea encendida y un par de sillones viejos. El hombre me ofreció una taza de té caliente. «¿Este refugio es nuevo?», pregunté, tratando de disimular mi incomodidad. «Siempre ha estado aquí», respondió sin más. Miré alrededor. Había algunos muebles antiguos, mapas en las paredes y una radio de esas que funcionan con baterías. Todo parecía normal, pero algo me inquietaba. No sabía exactamente qué. «¿Hay señal de celular por aquí?», pregunté. El hombre negó con la cabeza. «No llega hasta estas montañas, pero puedes esperar aquí hasta que pase la tormenta». Bebí un sorbo de té y traté de relajarme. Solo era un refugio viejo en medio de la nada. Nada raro. Pero entonces vi algo que me hizo estremecerme. Sobre la mesa, junto a la radio, había una libreta abierta. El papel estaba amarillento y las hojas llenas de nombres escritos a mano, nombres y fechas. Lo que me puso nervioso no fue la lista en sí, fue que, en la última línea, escrito con letra firme y reciente, estaba mi nombre y la fecha de hoy. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi nombre estaba ahí, claramente escrito en la libreta, con la fecha de hoy. Lo toqué con los dedos, asegurándome de que no era un error. No lo era. «¿Qué es esto?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. El hombre levantó la vista desde su silla junto a la chimenea. «Un registro de los que han pasado por aquí», respondió sin más. «Pero ¿cómo?». Me detuve. No tenía sentido seguir. No podía haber escrito mi nombre antes de llegar. El viejo tomó su taza de té y bebió un sorbo con calma. A veces la tormenta trae a la gente hasta aquí. No es la primera vez. Quería hacer más preguntas, pero algo en su tono me hizo dudar. Decidí no insistir. Respiré hondo y traté de razonar. Tal vez había otro con mi mismo nombre. Tal vez alguien lo escribió al verme llegar. Tal vez. Me levanté para acercarme a la ventana. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero algo afuera me hizo fruncir el ceño. Mi auto no estaba donde lo había dejado. «¿Dónde está mi coche?», pregunté, girándome bruscamente. El hombre no parecía sorprendido. «No te preocupes por eso ahora.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. Volví a la puerta y la abrí de golpe. Afuera, la tormenta rugía, pero no había rastros de mi coche, ni de mis huellas en el lodo. La carretera por la que había llegado había desaparecido. No podía ser. Corrí un par de metros bajo la lluvia, pero no había ni rastro del camino, solo pasto mojado y árboles altos. Regresé al refugio empapado, con la respiración entrecortada. El hombre seguía sentado en su sillón, observándome con paciencia. «Siempre es lo mismo», murmuró. Cerré la puerta con fuerza. «¿Qué significa esto?». El viejo suspiró y señaló la libreta en la mesa. «Lee los nombres otra vez». Tragué saliva y volví a acercarme. Pasé las hojas lentamente. Fue ahí cuando noté algo. Muchos de los nombres tenían la misma fecha de ingreso, pero ninguno tenía una fecha de salida. Las páginas estaban llenas de nombres y fechas, pero ninguno tenía una salida. Como si la gente que llegaba aquí nunca se hubiera ido. Sentí un nudo en el estómago. Esto es una broma, ¿verdad? Mi voz sonó tensa, pero el hombre solo negó con la cabeza. Nadie se lo toma en serio al principio. Dio otro sorbo a su té y se inclinó un poco hacia adelante, mirándome con expresión paciente. ¿Cuándo fue la última vez que viste un auto pasar por la carretera? Parpadeé. Traté de recordar, pero la verdad era que, desde que la tormenta había comenzado, no había visto ningún otro auto, ni siquiera luces a lo lejos. «Debe haber alguien más por aquí», insistí. «Un pueblo cercano, alguna cabaña». «No hay nada más», respondió con tranquilidad. Negué con la cabeza. No tenía sentido. Debía haber una explicación. Saqué mi teléfono. Sin señal, revisé la hora. La pantalla marcaba las 9:17 p.m., pero algo me hizo dudar. Había revisado la hora antes, cuando aún estaba en el auto, y ya era tarde. Después de todo esto, deberían ser casi las 10. El tiempo no avanzaba. Me levanté de golpe. Tenía que salir de ahí. Corrí hacia la puerta y la abrí con fuerza, pero en cuanto puse un pie afuera, algo cambió. El sonido de la tormenta desapareció de repente. No hubo un trueno más, ni el golpe de la lluvia, ni el silbido del viento. Solo silencio. Miré a mi alrededor. La cabaña estaba igual. Los árboles, el lodo, pero todo se sentía inmóvil, como si el mundo entero hubiera quedado congelado en un instante. Volví la vista al interior. El viejo seguía en su sillón, observándome con calma. «No funciona así», dijo simplemente. Mi respiración estaba acelerada. «¿Qué es este lugar?». El anciano suspiró. «Un refugio, un punto entre realidades. Y parece que quedaste atrapado aquí». Negué con la cabeza. «Eso no tiene sentido. No puede ser». «¿Recuerdas exactamente el momento en que llegaste?», preguntó. Abrí la boca para responder, pero me quedé en silencio. Recordaba el camino, la lluvia, el cartel, pero no recordaba haber estacionado. No recordaba haber abierto la puerta del auto, ni haber sentido la lluvia en mi ropa antes de entrar. Era como si mi llegada hubiera sido un salto brusco en mi memoria. «Algunas tormentas abren puertas que no deberían abrirse», dijo el viejo. «A veces la gente entra, pero no siempre encuentran la salida». Mi mente se resistía a aceptar lo que decía. Tenía que haber otra forma de explicarlo. Tenía que haber una salida. Me giré de nuevo hacia la puerta, pero lo que vi me dejó sin aliento. Afuera ya no estaba la carretera, solo una extensión interminable de árboles, oscuros y silenciosos, bajo un cielo que ya no tenía tormenta, ni estrellas, ni luna. Solo vacío. Me quedé inmóvil. El viejo se levantó con calma, tomó la libreta y pasó la página. Con un bolígrafo en la mano, escribió algo en la línea siguiente. No tuve que acercarme para saber qué había escrito. Mi nombre. Y, como todos los demás, sin fecha de salida. Historia 4.
La casa sin dueño. Siempre he sido de los que buscan atajos. Si hay una manera de hacer un viaje más rápido, la tomo sin pensarlo 2 veces. Pero después de lo que me pasó aquella noche, aprendí que algunas rutas no deberían tomarse, sin importar lo convenientes que parezcan. Iba manejando de regreso a casa después de visitar a mi madre. Se suponía que la tormenta se desataría hasta la madrugada, pero se adelantó. El cielo se volvió negro en cuestión de minutos, y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Mi GPS me sugirió una ruta más corta para evitar el tráfico en la autopista. Un camino de terracería que pasaba por una zona rural. Me pareció buena idea, hasta que dejé de reconocer el camino. El GPS seguía funcionando, pero la carretera que mostraba en pantalla no coincidía con la que tenía frente a mí. Según el mapa, debía estar en una vía secundaria, con conexión a la autopista unos kilómetros adelante. Pero la carretera real se había convertido en un camino angosto, rodeado de árboles altos y sin rastro de civilización. Intenté regresar, pero después de unos metros, el camino por el que había venido ya no estaba. Solo seguía adelante. El corazón me latía fuerte. No había señal. Seguí avanzando, esperando encontrar una salida, cuando vi una casa a un lado del camino, una construcción vieja, de 2 pisos, con luces encendidas y una camioneta estacionada afuera. Me detuve frente a la entrada. Era la primera señal de vida en kilómetros. Tal vez alguien ahí podría ayudarme. Apagué el motor y bajé del auto. La lluvia golpeaba fuerte sobre mi ropa, pero me apresuré hasta la puerta y toqué varias veces. Nadie respondió. Me acerqué a una de las ventanas y miré adentro. Había muebles, una chimenea encendida y una mesa con platos servidos, como si alguien estuviera a punto de cenar. Pero no había nadie. Di unos pasos hacia atrás. Algo no se sentía bien. Regresé al auto y me encerré. Intenté usar el GPS otra vez, pero la pantalla se quedó congelada en mi ubicación actual, como si estuviera atrapado en un punto fijo. Esperé. Quizá la tormenta estaba afectando la señal. Quizá alguien volvería a la casa y podría preguntarles por la carretera. Pero nunca llegó nadie. Y lo más extraño fue que, después de un rato, cuando volví a mirar hacia la ventana, la mesa estaba vacía. Los platos, los cubiertos, la comida. Todo había desaparecido. Solo la chimenea seguía encendida. Mi pecho se apretó con una sensación de inquietud que no podía explicar. Algo estaba mal con ese lugar. Encendí el auto, decidido a alejarme, aunque no supiera hacia dónde iba. Pero cuando los faros iluminaron el camino delante de mí, el aire se me cortó en la garganta. Había otra casa, idéntica a la primera, a unos metros más adelante, con la misma luz encendida, la misma camioneta estacionada afuera y la misma mesa servida dentro. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez me estaba confundiendo por la lluvia, por los nervios, por la oscuridad, pero era la misma casa, con los mismos detalles. Me obligué a respirar hondo. Lo primero era confirmar que no estaba imaginando cosas. Encendí las luces altas del auto y enfoqué mejor la casa de adelante. La camioneta era del mismo color y modelo. La luz de la sala titilaba de la misma forma. La mesa dentro tenía exactamente la misma disposición de platos y cubiertos que había visto en la otra casa. Mi piel se erizó. No podía ser la misma casa, pero tampoco podía ser otra idéntica. Algo no tenía sentido. Giré la cabeza para mirar la que había quedado detrás de mí. Estaba apagada. La chimenea, la luz del comedor, todo lo que había estado encendido hace unos minutos. Ahora era solo una estructura vacía y oscura. El aire dentro del auto se sentía más frío. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí. Pero no había camino de regreso. Encendí el motor y avancé con cautela. Pasé frente a la nueva casa sin mirarla demasiado. Mi única meta era encontrar una carretera real, volver a la civilización, a cualquier cosa familiar. No me detuve hasta que estuve a varios metros de distancia. El camino seguía angosto y sin asfalto, pero al menos parecía avanzar en línea recta, hasta que vi otra casa delante de mí,
Mis manos se tensaron sobre el volante. Era la misma casa. Otra vez. Misma camioneta. Misma mesa servida. Pero ahora la puerta estaba entreabierta. Mi estómago se revolvió. Esto no podía ser real. Algo estaba jugando conmigo. Pisé el acelerador, decidido a pasar de largo. Pero en cuanto el auto llegó a la altura de la casa, las luces se apagaron de golpe. La tormenta rugió con un trueno tan fuerte que sentí que el suelo temblaba. Y entonces, en el espejo retrovisor, vi que la puerta se abrió por completo. Había alguien ahí, parado en la oscuridad de la entrada. No pude ver su rostro, solo una silueta quieta, observándome. El miedo me heló la sangre. No me quedé a averiguar qué era. Aceleré sin mirar atrás. La lluvia golpeaba el parabrisas, pero no me importaba. Tenía que salir de ahí. Seguí avanzando, sin saber cuánto tiempo pasó, hasta que finalmente vi algo diferente en la distancia. Un letrero verde con letras blancas. Cuando estuve lo suficientemente cerca, casi lloré de alivio. Decía, Autopista 17, 2 km. Estaba de vuelta en el mundo real. O eso creí, porque cuando pasé junto a otro letrero, mi corazón se detuvo. No era de la autopista. Era un anuncio de bienes raíces, y tenía la foto de una casa en venta, la misma casa por la que había pasado una y otra vez. Y debajo de la imagen había un número de teléfono con mi código de área. Esa casa estaba en mi ciudad. Mi cuerpo se quedó frío mientras el auto avanzaba. No podía dejar de mirar el letrero por el espejo retrovisor. ¿Cómo podía ser la misma casa? Me obligué a seguir conduciendo hasta llegar a la autopista. La tormenta seguía rugiendo, pero la carretera estaba vacía. Solo yo, la lluvia y el sonido de mi respiración entrecortada. Intenté racionalizarlo. Tal vez mi mente estaba jugando conmigo. Tal vez la lluvia había distorsionado las formas. Tal vez la coincidencia era solo eso. Una coincidencia extraña. Pero mi instinto me decía otra cosa. Algo había pasado en ese camino. Algo que no debía haber visto. Después de manejar durante horas, llegué a mi departamento. Cerré bien la puerta. Revisé 3 veces que estuviera con llave y traté de dormir. No pude. La imagen de la casa seguía clavada en mi mente. A la mañana siguiente, con la luz del sol entrando por mi ventana, decidí hacer algo que en la noche no me habría atrevido a hacer: buscar el anuncio en internet. Entré a una página de bienes raíces y escribí la dirección del letrero. Y ahí estaba. La foto mostraba la misma casa, con la misma camioneta afuera. Era una propiedad en venta en un vecindario a solo 20 minutos de donde yo vivía. Me temblaban las manos. No podía ignorarlo. Si la casa era real y estaba en venta, tal vez alguien podría darme respuestas. Llamé al número de la agencia. Una mujer contestó con voz amable. Hola, llamo por la casa en venta. Por supuesto, ¿está interesado en verla? Me humedecí los labios. ¿Podría decirme quién vivía ahí antes? Hubo un silencio corto. Lo siento, no tenemos esa información. La casa ha estado vacía por mucho tiempo. Me tensé. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 5 años. 5 años. Era imposible. Había visto luces encendidas. Había visto platos servidos en la mesa. ¿Y la camioneta afuera? Pregunté, casi sin voz. Otro silencio. No hay ninguna camioneta en la propiedad. Me quedé mudo. La agente prosiguió, como si nada. Si quiere, podemos agendarle una visita. Colgué sin responder. La casa estaba vacía. Pero entonces, ¿qué fue lo que vi aquella noche? O peor aún, ¿dónde estuve realmente? Historia 5. El camino. Llovía tanto que apenas podía ver el camino. Las luces de mi auto apenas iluminaban unos metros frente a mí y el agua golpeaba el parabrisas como una cortina interminable. Estaba regresando a casa después de visitar a unos amigos en un pueblo cercano. Normalmente, el trayecto no tomaba más de 2 horas, pero con la tormenta avanzaba mucho más lento de lo normal. El GPS me indicaba que siguiera recto, pero de pronto,
La carretera estaba bloqueada por un árbol caído. Maldije en voz baja y reduje la velocidad. No había señal de tránsito ni nadie trabajando para despejar la vía. Me detuve y miré el mapa en el celular. Me marcaba una ruta alternativa, un desvío por un camino secundario que nunca había visto antes. Pensé en dar la vuelta y buscar otro acceso, pero no quería manejar más de lo necesario bajo la lluvia. Además, el GPS insistía en que esa ruta era válida. Giré el volante y tomé la desviación. Apenas avancé unos metros. La carretera dejó de ser asfalto y se convirtió en un camino de tierra lleno de charcos y lodo. Me incomodó no recordar haber visto nunca esa ruta antes, pero me convencí de que simplemente nunca la había necesitado. Seguí adelante. Los árboles a los lados eran altos y densos, formando un túnel natural que oscurecía aún más el ambiente. La lluvia se intensificó. Las gotas gruesas y pesadas golpeaban el techo del auto, y el sonido se mezclaba con el ruido de las llantas hundiéndose en el barro. Algo no se sentía bien. Después de unos 15 minutos, el camino seguía sin conectarse a la carretera principal, aunque el GPS aseguraba que ya debía haber salido de la zona. Miré la pantalla del celular y noté que la señal se había perdido. Intenté recordar cuánto tiempo llevaba manejando por ahí, pero no estaba seguro. De repente, vi luces a lo lejos. 2 faros amarillentos, borrosos por la lluvia, se acercaban en dirección contraria. Sentí un alivio inmediato. No estaba solo en esa carretera. El otro auto avanzaba lentamente. A medida que se acercaba, vi que era un modelo antiguo, de los años 70 u 80, de esos que ya casi no se ven. Sus faros estaban encendidos, pero su interior parecía completamente oscuro. Cuando nos cruzamos, intenté ver al conductor, pero el parabrisas estaba empañado por dentro. Lo único que alcancé a distinguir fue una figura sentada, rígida, con las manos en el volante. El auto pasó de largo sin disminuir la velocidad, y el camino volvió a quedarse en completa soledad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en la forma en que se movía ese coche, en la manera en que parecía surgir de la nada, me dejó inquieto. Seguí manejando. El lodo hacía difícil el avance, y mis llantas resbalaban de vez en cuando. Miré el reloj del tablero. Había pasado casi 1 hora desde que tomé el desvío. No podía ser. El camino no tenía ninguna salida visible, ninguna intersección, ninguna señal, solo más árboles y más lodo. Por primera vez, consideré la posibilidad de dar la vuelta. Reduje la velocidad, buscando un punto donde pudiera girar sin atascarme. Entonces, vi algo que me hizo frenar en seco. A la orilla del camino, a unos metros adelante, estaba estacionado el mismo auto antiguo que había pasado junto a mí minutos antes. Me quedé inmóvil con las manos en el volante, sintiendo cómo un escalofrío me subía por la espalda. No podía ser el mismo auto. Era imposible. Lo había visto pasar en dirección contraria. ¿Cómo demonios había terminado delante de mí? Encendí las luces altas para verlo mejor. El coche parecía aún más viejo de lo que pensé al principio, con la pintura opaca y las llantas medio hundidas en el lodo. La placa trasera estaba tan oxidada que no se distinguían los números. A pesar de la lluvia, no se veía mojado, como si llevara ahí mucho tiempo. Mi primera reacción fue racionalizarlo. Tal vez era otro auto parecido. Tal vez me estaba sugestionando. Pero entonces vi algo que me hizo descartar esa idea. Sobre el lodo, detrás del auto, no había marcas de neumáticos recientes. No había huellas de que ese coche hubiera llegado hasta ahí por el camino. Era como si simplemente hubiese aparecido. Mi respiración se aceleró. No podía quedarme ahí. Metí reversa sin pensarlo 2 veces. Pero justo en ese momento, vi movimiento. Alguien estaba dentro del coche. Fue solo un segundo. Un destello de algo que se movió en el asiento del conductor. Apenas una sombra detrás del cristal empañado. Sentí que me sudaban las manos. Un pensamiento irracional cruzó mi mente. Si esa cosa salía del coche y me veía, algo terrible iba a pasar. No esperé a comprobarlo. Pisé el acelerador con fuerza, y mi auto patinó en el lodo antes de ganar tracción y alejarse. No quise mirar por el espejo retrovisor. Me obligué a concentrarme en el camino,
en salir de ahí. Seguí manejando sin saber bien a dónde. El GPS no servía y no podía permitirme quedarme sin batería en el celular. La tormenta seguía furiosa y cada minuto que pasaba me convencía más de que estaba perdido en un lugar que no debía existir. Después de lo que parecieron horas, vi algo a lo lejos, unas luces. Mi corazón latió con fuerza. Aceleré sin pensarlo. A medida que me acercaba, reconocí lo que parecía ser una gasolinera. Una gasolinera en medio de la nada. Reduje la velocidad y entré al estacionamiento, deteniéndome frente a las bombas de combustible. El lugar estaba iluminado con luces amarillentas y parpadeantes. Había un pequeño minimercado con las puertas de vidrio cerradas, pero no se veía a nadie adentro. Apagué el motor y bajé la ventanilla. La lluvia había bajado de intensidad, aunque el ambiente seguía pesado. Esperé unos segundos, mirando alrededor. Nadie salió a atenderme. Antes de atreverme a bajar, noté algo extraño. Las bombas de gasolina eran antiguas, demasiado antiguas, de esas que ya no se usan en ningún lado, con el contador mecánico y el logo de una marca que no reconocía. Entonces vi la cabina del teléfono público a un costado del minimercado. Si había línea, podría pedir ayuda. Tomé mi celular y abrí la cámara para alumbrar el camino. Fue un reflejo, algo automático. Pero cuando la imagen apareció en la pantalla, se me heló la sangre. La cámara estaba enfocada en la entrada de la tienda. A través del vidrio, vi una silueta alta de pie, inmóvil, mirándome. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No podía ser posible. A simple vista, la tienda estaba vacía, pero en la pantalla de mi celular, aquella figura alta y oscura estaba ahí, observándome a través del cristal. Bajé lentamente el teléfono y volví a mirar con mis propios ojos. Nada. No había nadie dentro. Sentí el pulso retumbándome en los oídos. Subí de nuevo el celular, enfocando la entrada. La silueta seguía ahí. Mi mente se debatía entre dos opciones: huir de inmediato o intentar entender qué estaba pasando. Opté por lo primero. Encendí el auto y puse reversa, pero el motor se ahogó de inmediato. Giré la llave de nuevo, pero no reaccionó. El tablero estaba muerto, como si la batería se hubiera drenado de golpe. El pánico se instaló en mi pecho. Intenté controlar la respiración. Tal vez la tormenta había afectado algo. Tal vez era solo una coincidencia. Pero en el fondo, sabía que no. Lentamente, volví a levantar la vista hacia la tienda. La silueta ya no estaba. Mis dedos se aferraron al volante. Un miedo primitivo me decía que no debía bajar del auto. Que fuera lo que fuera, no quería que me encontrara. Pero entonces vi algo más. La cabina del teléfono. Si el auto no funcionaba, tal vez aún podía llamar a alguien. A cualquier número. Alguna señal de que seguía en el mundo real. Abrí la puerta con cuidado y bajé, sintiendo el asfalto húmedo bajo mis zapatos. El aire estaba denso, pegajoso, como si la tormenta nunca se hubiera ido del todo. Caminé hasta la cabina, mirando a mi alrededor. El lugar estaba en completo silencio. Ni siquiera se escuchaban insectos o el zumbido de la electricidad. Empujé la puerta de la cabina y entré. La bocina colgaba de un cable retorcido. La levanté con la mano temblorosa y me la acerqué al oído. Había tono. Marcando con dedos torpes, intenté llamar a emergencias. El timbre sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «Hola». Mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. El silencio del otro lado duró unos segundos. Luego, una voz áspera y distorsionada habló. «Tienes que salir de ahí». Mi piel se erizó. Abrí la boca para preguntar quién era, pero la llamada se cortó. Un golpe seco sonó a mis espaldas. La puerta de la tienda se había abierto. Mi respiración se volvió un jadeo corto. Giré lentamente la cabeza. Desde el umbral oscuro de la tienda, una figura comenzó a salir. No caminaba, se deslizaba. Corrí sin pensarlo. Llegué al auto y tiré de la puerta con desesperación. Cerrado. No recordaba haberlo cerrado. Golpeé la ventana con el puño, con los nervios destrozados. A mis espaldas, escuché un sonido extraño,
como un zumbido eléctrico acompañado de un murmullo bajo, incomprensible. Miré por encima del hombro. La cosa estaba más cerca. No tenía rostro, solo una sombra que vibraba con la luz parpadeante de la gasolinera. Metí la mano en mi bolsillo con desesperación, buscando las llaves. No estaban. Miré adentro del auto y sentí un vacío en el estómago. Las llaves estaban en el asiento del copiloto. La figura se detuvo a menos de 3 metros. No sé cómo lo supe, pero en ese momento entendí algo. No debía dejar que me tocara. Cerré los ojos un segundo y tomé la decisión. Corrí. No miré atrás. Solo corrí hacia la carretera, adentrándome en la oscuridad. Corrí hasta que mis piernas ardieron, hasta que mi pecho dolió de tanto respirar. Cuando finalmente caí al suelo, exhausto, la lluvia había cesado. El camino era diferente. No había rastro de la gasolinera, ni del auto, ni de la cabina telefónica. Solo estaba yo, en medio de una carretera desierta, sin saber si había logrado regresar al mundo que conocía, o si aún seguía atrapado en otro. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.